celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán presenta su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra, conducido por el hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Déjenos sus saludos, comentarios, peticiones de oración y comparta la bendición del Señor. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi luz. Bienvenidos a este programa de día martes, Iglesia en Línea, un programa que se transmite a través de nuestra plataforma de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime en la ciudad de Chillán, iglesia que ministra nuestro amado pastor Pablo Sepúlveda Concha, y en este minuto queremos enviar también un saludo cariñoso para él, para su familia y por supuesto a toda nuestra iglesia, a los miembros de nuestra iglesia que son parte de quienes nos están colaborando día tras día para seguir expandiendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a este capítulo de este día martes, y quiero invitarles a que antes de que comencemos este programa podamos orar al Señor, pidiéndole a Él su ayuda, su dirección, para que todo cuanto hagamos sea, por supuesto, para la gloria del Señor. Padre eterno de la gloria, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, y porque en este día te ha placido, Señor amado, reunirnos a través de tu palabra. Dios de la gloria, yo te quiero pedir de manera muy especial que tú nos puedas ayudar, que puedas, Señor amado, guiar mis pasos, guíen mis palabras, mis pensamientos, que todo cuanto vaya a hablar en esta tarde pueda ser una palabra sazonada y dirigida por tu presencia, por tu espíritu en nuestros corazones. Dios de la gloria, bendice a cada uno de tus hijos que estarán viendo este programa y que van a ser alimentados a través de tu palabra. Que no sea yo, sino que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén y amén. Sean todos bienvenidos entonces a este nuevo programa. Este es nuestro capítulo número 22, en donde vamos a continuar estudiando la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a tener un hermoso mensaje en donde vamos a estar hablando de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 4, bajo el tema que hemos puesto: no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación, según la Reina Valera. No hay condenación. Vamos a hablar en esta hora de la tarde. Pero antes de pasar a la palabra, vamos a pedirle a todos nuestros hermanos y hermanas que están junto a nosotros, ya sea a través de Facebook o YouTube, que nos puedan dejar aquí abajito sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración, porque sin duda esos son los mensajes y las palabras que a nosotros nos ayudan, nos fortalecen, porque sabemos que usted está con nosotros. Así que déjenos sus saludos para que podamos leerlo y podamos estar también junto a usted en sintonía a través de la distancia. Así que antes de la palabra vamos a escuchar una hermosa alabanza, y al regreso de esta alabanza vamos a estar ya de lleno en la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Siga junto a nosotros.
mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Aviva mi corazón, mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Ya estamos de regreso, ya estábamos escuchando esa hermosa alabanza en esta hora de la tarde para poder amenizar y poder comenzar ya
el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sean todos bienvenidos a este programa Iglesia en Línea. Hoy día tenemos entonces el título que vamos a estudiar en el día de hoy, que lleva en este caso el mensaje es no hay ninguna condenación, no hay condenación, que es el que vamos a hablar en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 4, y voy a dar lectura entonces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Oramos. Señor, tu palabra ha sido leída y ahora me dispongo a exhortarla. Te ruego que tú puedas dirigir mis labios, Señor amado, mis pensamientos, y que esta palabra pueda ser de bendición para tus hijos. Por medio de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Sin duda alguna no es de extrañarse, amada iglesia, de que estamos viviendo tiempos complicados. No quiero hablar de persecución, no quiero hablar de algún tipo de o algo que se asemeje a esto de la persecución, sino que estoy hablando a nivel mundial de lo que está ocurriendo con esto del coronavirus, que nos mantiene totalmente distanciados y que ya obviamente nuestra vida no vuelve a ser igual, no es la normal. Sin embargo, en medio de estos momentos de tribulación, en los momentos de duda, de flaqueza, este pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, sin duda alguna, nos provee de una firmeza y consuelo que nosotros necesitamos en un momento como este que estamos viviendo. Romanos 8, tengo que aclarar que Romanos 8 es el capítulo más extenso, pero a la vez es el más rico en lo que respecta al contenido. Incluso Martín Lutero, reformado, ya que estamos en el mes de la Reforma, Martín Lutero le llamaba a Romanos 8 la obra maestra del Nuevo Testamento. Imagínate, Martín Lutero la catalogaba de esta forma, como la obra maestra del Nuevo Testamento. No sé si te fijaste cuando empecé a leer la palabra del Señor, pero este capítulo comienza con una declaración muy tremenda y gloriosa. ¿Te acuerdas lo que dije? El capítulo comienza: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así parte el mensaje. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo termina? Si tú sigues leyendo en Romanos 8 y llegas a Romanos 8 al versículo 39, te das a dar cuenta que habla con que no hay separación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Nada. Esa es la roca, amada iglesia, es la roca sobre la cual tenemos que anclar nuestras almas. No solo estos días en que estamos viviendo la pandemia, olvídate de eso. Estamos hablando que tenemos que anclar nuestra vida en esa roca hasta que Cristo pueda regresar en gloria por su iglesia. No debemos estar en una crisis, no tenemos que pasar por una pandemia para que Romanos 8 pueda ser relevante para nosotros. Tengo que aclararte algo antes de entrar a la palabra. Cuando esta pandemia pase, cuando se vaya el coronavirus, queda atrás, nosotros, usted y yo, vamos a continuar necesitando la enseñanza de Romanos 8. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo necesitamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana práctica. No es solo llenarnos de conocimiento, sino que tú y yo necesitamos nuestra vida práctica cristiana llevar a la práctica, valga la redundancia. Pablo explicará en este capítulo número 8 que estamos empezando la realidad de la obra que Dios hizo a nuestro favor. Aquí Pablo va a detallar esa obra. ¿Y por qué lo hizo? Por causa de Cristo. ¿Y a través de quién? A través de su Espíritu. Podemos resumir el primer versículo que lo que habla Pablo, el primer extracto de estos versículos, que es del 1 al 4, con dos palabras. Podemos decir que Pablo habla de justificación y Pablo habla de santificación. Por favor, anota eso, punto importante. Pablo habla de justificación y habla de santificación. Lo primero que vamos a hablar, porque hoy día tengo solamente 3 puntos que tocar,
vamos a hablar el primer tema, no hay ninguna condenación. Versículo 1 de Romanos 8 que estamos tratando en el día de hoy. Pablo dice en el versículo número 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero detenerme en ese punto porque esto dice en el original, como lo dice la Reina Valera, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Por consiguiente, para aquellos que están en Jesús, no hay condenación. Por lo tanto, no hay condenación. De manera que la enseñanza es que todos los que están o los que han sido unidos por la fe han sido librados de la condenación del pecado. Todos los que de alguna u otra manera han sido unidos a Cristo por la fe han sido justificados, han sido declarados justos en el tribunal de Dios. Y por ese motivo que te estoy comentando es que no hay condenación para ellos ni para nosotros. Por esa unión, el Dios de los cielos nos declara sin culpa delante de su tribunal. Bendito es el Señor. Y quiero decirte algo más. Ese veredicto que te acabo de decir no puede revertirse. No. Ya fue dado a conocer ese veredicto. ¿Por qué? Porque no depende de ti. No depende de mí. Esa justificación depende solo de Jesús. Por lo tanto, no existe una razón judicial para poder castigarnos por los pecados, porque Cristo pagó cada uno de los pecados en la cruz del Calvario. Quiero leer de una manera explícita y literal lo que Lutero dice respecto a este versículo. Lutero explica esto y lo dice de esta manera. La fe une el alma con Cristo como una esposa está unida a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma tiene se convierten en propiedad de Cristo. Y es ahí donde comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, al tomar sobre él mismo por su anillo nupcial de fe todos los pecados del creyente, hace que esos pecados se pierdan y queden abolidos en él. Porque ningún pecado permanece ante su justicia infinita, de modo que por la fe el alma del creyente es librada del pecado y es vestida por la justicia de Cristo, que ahora es su esposo. Qué tremenda enseñanza nos da Lutero. Qué tremenda semejanza nos hace a través de lo que es el esposo con su esposa. Pablo en este versículo nos dice que nuestro Señor Jesucristo, para que tú me entiendas, es como una esponja. Cristo absorbió de una sola vez por todos nuestros pecados, de manera que no puede haber ninguna condenación porque no hay deuda. Cristo canceló esa deuda. Más adelante en Romanos 8, del versículo 33 al 34, Pablo declara y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego pregunta en el 34, ¿quién es el que condenará? Y él responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito es el Señor. Mis hermanos, es importante que un cristiano sepa esto. Tú, cristiano que me estás escuchando, que me estás viendo, tienes que tener claro esto. Sobre todo cuando tenemos y estamos viviendo una crisis de tal magnitud como lo estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Hermano querido, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No se te puede olvidar esa frase. Si un creyente, lo voy a explicar así, si un creyente se enferma de COVID, ni Dios lo permita, o por cualquier otro virus o enfermedad que pueda acechar su vida, su alma, tienes que entender que Dios no te está castigando judicialmente por tu pecado, porque muchos tienen esa teología, llamémosla así si tuviera que mencionarlo de alguna forma, de que Dios nos envía algunas pruebas o dificultades como si estuviera castigándonos por lo que estamos haciendo. No es así. Dios ya no te trata como un juez, tienes que entender eso. Dios a ti te trata como un padre, pero un padre que disciplina a sus hijos. Por lo tanto, Él no te castiga porque te odia. Dios te castiga, te disciplina por amor, por el amor que te tiene a ti. No se te tiene que olvidar eso, hermano. Dios te está disciplinando y por eso nos disciplina. Él nos está disciplinando y por eso nos disciplina.
El error de nosotros es asociar esa disciplina como si fuera un castigo. Pero ¿tú sabes de dónde deriva la palabra disciplina? Si tú la buscas te das cuenta que disciplina viene de discípulo. Y a veces Dios trae las aflicciones, Dios trae las pruebas, Dios trae las enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros nos fortalezcamos en la fe en Él. A veces somos tan autosuficientes, iglesia. Creemos que podemos salir adelante solos, pero no podemos. Necesitamos de la ayuda de Cristo Jesús para salir adelante. Gloria al Señor. Cuando a nosotros nos toque partir de este mundo, que a todos nos va a tocar el momento en que Dios nos llame a su presencia, cuando nos toque partir de este mundo, tenemos la plena certeza que seremos recibidos en la presencia de Dios con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué voy a ser recibido? Porque la palabra me enseña que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos 5, lo vimos hace algunos capítulos atrás. Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos gloriarnos, iglesia, podemos gloriarnos en esto. Por causa de esa unión tenemos la certeza que un día le vamos a ver en gloria y vamos a compartir su gloria. Así que no tiene que haber duda de lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué es lo lamentable de todo esto que te estoy contando? Es que muchos creyentes no experimentan la seguridad que te estoy comentando en su vida. Muchos creen hoy en día que si un cristiano vuelve a pecar, estaría nuevamente bajo condenación hasta que vuelva a confesar su pecado y se vuelva a arrepentir. Y eso no es así. No es así, iglesia querida. Si un cristiano peca, podría perder su salvación si muere en ese estado. Te estoy poniendo un ejemplo extremo. Porque no está en Cristo en ese minuto. Eso es lo que dicen muchos cristianos. No es lo que nosotros estamos declarando, y Pablo tampoco. Muchos creen esto, muchas iglesias se basan en esto. Pero si esto fuera así, escúchame bien, si esto fuera así, y tú eres uno de ellos que cree esto que te estoy contando, entonces los cristianos estaríamos entrando y saliendo de la condenación. Y Pablo no dice eso. Estaríamos un día que sí somos salvos, otro no somos salvos. Tampoco estoy a favor de ese salvo, siempre salvo. Ojo con eso, no estoy diciendo eso. Yo creo que el verdadero cristiano, el que es realmente cristiano, no se va a perder jamás. El que es realmente cristiano. Podemos tener nuestras debilidades, podemos caer porque todos pecamos, pero siempre Dios nos trae nuevamente a su rebaño. Bendito es el Señor. No quiero causar polémica, no voy a entrar en esos detalles porque obviamente acá hay muchas, llamémosle así, infinidad de opciones si tuviéramos que ir hilando más fino. Pero mi punto central es el siguiente, iglesia querida, es que Pablo, yo tengo que hablar lo que la palabra dice. Pablo dice claramente que no existe ni la más mínima posibilidad que un verdadero cristiano, ojo con esa palabra, que un verdadero cristiano sea condenado en el tribunal. No hay ninguna posibilidad, pese a la lucha que tenemos por el pecado, porque ese pecado residual que hablamos la semana pasada está en nosotros. Pese a que vivimos problemas, vivimos dificultades, pero ese pecado está en nosotros. Ese pecado residual habita en nosotros, pero no hay condenación. No hay condenación. Hay una alabanza muy antigua que dice ante su trono celestial. No sé si alguno de los que me están viendo se la sabe, pero una de sus estrofas dice lo siguiente: cuando he caído en tentación y al sentir la condenación, al ver al cielo encontraré el inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Qué bendita alabanza, hermosa alabanza, hermano. Recuerda Romanos 8:1, recuerda Romanos 8:1. Cuando el diablo se acerca a tu oído y quiera traer a tu memoria tus pecados pasados, eso lo ha hecho conmigo. Eso el diablo lo ha hecho conmigo. Y yo sé que contigo también lo ha hecho.
al estrujarte en la cara y tirarte sobre tu cara los pecados presentes incluso. Ojo, sí tenemos que sentir vergüenza por haber ofendido a Dios, a ese Dios que amamos. Obvio que tenemos que sentir vergüenza. Pero hay una tremenda diferencia, una muy grande, en el cristiano que se sienta avergonzado, se siente avergonzado, ese sentimiento en el sentido de culpa que tiene que haber en nosotros. Y ese sentido de culpa tiene que llevarnos a nosotros al arrepentimiento y a la confesión. Pero ojo, al venir al Padre, al confesar nuestros pecados, no olvides que no estás delante de un juez para que le tengan miedo de confesar tus pecados. Estás delante de tu Padre, estás delante de tu Padre celestial y ante Él no hay cuentas pendientes en su tribunal por causa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es el Señor. El problema es que los cristianos no solo tenemos la seguridad que no hay condenación, sino que hay una certeza que tú tienes que tener como cristiano respecto a este punto. Y aquí viene el punto 2, la certeza de haber sido libertados de la esclavitud del pecado por causa de la obra del Espíritu Santo en aquellos que están en Cristo. Leamos versículo número 2 de Romanos 8. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice que la evidencia que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo. Te lo voy a explicar de una manera lo más simple posible. Nosotros, para poder resistir la influencia del pecado en nuestras vidas, todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo, ojo, están siendo santificados progresivamente por la obra del Espíritu. Lo están haciendo progresivamente. Yo no me santifico de la noche a la mañana. Esto es progresivo. Y quiero aclararte también otro punto. No es por ser santificados, ojalá que me puedas entender, no es por ser santificados que somos justificados. No es porque yo vivo en santidad que yo voy a ser justificado, no. Sino que la evidencia de haber sido justificado por gracia, por Cristo y por la fe, es el hecho de haber sido justificados. Esto es un poco enredado, pero te lo voy a explicar de tal manera como lo toma Sugel Michelin. Me encantó este ejemplo que él toma para ejemplificar esta frase maravillosa de que la santidad no me lleva a creer que estoy justificado. Sugel plantea lo siguiente: imagínate que voy al médico y le digo que yo creo que he sido infectado de COVID. El doctor me va a decir, ¿por qué pienso eso? Y yo le voy a decir porque tengo fiebre, tengo tos, tengo debilidad y tengo dificultad para respirar. Yo no le estoy diciendo al doctor que esos síntomas son la consecuencia del COVID. No, yo estoy diciendo que por esos síntomas creo que tengo COVID. Así que yo creo que la razón por la que creo que tengo el virus es que tengo esos síntomas. De esta misma manera que te estoy contando, como lo toma en este caso Sugel Michelin, no es por el hecho de estar siendo santificados que somos justificados en la presencia de Dios. La única forma del por qué nos declara justos es por causa de la justicia perfecta de Jesús, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pienso, y hago un análisis rápido, pienso que Pablo puede estar refiriéndose a algunos pasajes del Antiguo Testamento para poder hablar de estos puntos que te estoy contando ahora, donde Dios promete que enviaría su Espíritu para poder darnos la capacidad de obedecer a Dios. Pablo podría haber dicho en Romanos, el Espíritu Santo nos libra del pecado y la muerte, pero no dice eso. Pablo dice, como lo dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ese Espíritu me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Es el Espíritu que me ha ayudado a librarme. Una de las promesas de las que te estoy contando que podría Pablo estarse refiriendo es la que aparece en Ezequiel capítulo 36. Quiero que puedas leerlo conmigo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27.
Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo y describiendo en Romanos 8:2. Mi hermano, aparte de esa obra gloriosa del Espíritu en el creyente, la ley solo nos condena porque no podemos obedecerla con nuestras propias fuerzas. Y dime que es mentira. Con tus propias fuerzas no puedes, hermano. No puedes, hermano. Pero como tú y yo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, tenemos una nueva motivación para poder obedecer a Dios. Quiero dejar en claro este punto, iglesia. Sí obedecemos a Dios, pero quizás no lo hacemos perfectamente, pero sí lo hacemos sinceramente. Ahora, tú y yo experimentamos un nuevo deleite en la obediencia que antes no teníamos. Porque este deleite tú no lo tenías. Para nada. El deseo de obedecer a Dios solo por agradar a Dios, porque tú no lo haces por miedo ahora, tú lo haces por agradar, por gratitud a Dios. Eso es nuevo en nosotros. Un cristiano real no quiere cometer pecado, no quiere cometer adulterio, no quiere caer en fornicación. El tema es que muchos de nosotros luchamos contra la lujuria, luchamos contra el pecado de la desobediencia. No queremos caer en eso. El cristiano puede resistir al pecado, pero luchamos. Pero ahora tenemos una nueva capacidad y una nueva motivación para poder obedecer los mandamientos de Dios que mora en nosotros. Bendito es el Señor. Esa no es la base de nuestra justificación de la forma de obediencia, pero sí es la evidencia de haber sido justificados. Jesús hizo con nosotros lo que nosotros no hubiéramos hecho por nosotros mismos. Tú no hubieras hecho eso. Recuerda que Romanos también aclara y dice, nuestro corazón está inclinado al mal. Y bendito sea el Señor por esa palabra donde dice que es Él quien nos amó primero. Porque tú no lo hubieras buscado. Yo no lo hubiera buscado. De aquí viene el último punto para ir ya cerrando la palabra del Señor. ¿Cuál es el resumen con el cual Pablo termina, que es el respecto a la santificación? ¿Qué dice Pablo respecto a esto? Leamos el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. La ley no podía justificar. La ley no podía santificar. La ley no tiene la capacidad de hacer en nosotros lo que debería haber hecho en nosotros. No es que haya un problema en la ley, dice en Romanos 7. No hay un problema en la ley porque la ley es santa, la ley es perfecta, sino por la debilidad que hay en nosotros. Ese es el problema. Quiero que ponga atención en esta frase que leí. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Sabe? Esto es decir, lo que te acabo de decir, es decir, que con una naturaleza humana que es igual a la tuya, es igual a la mía, a la nuestra, porque Jesús parecía un ser humano tan común como tú y como yo, pero Él tenía algo especial, y es que Él era perfecto. Él no pecó. Esa es la diferencia entre Él y tú. Por eso Él dice, en semejanza de carne de pecado, o sea, en lo humano, Él fue tentado, pero no pecó. Así que su humanidad, hermano querido, era real.
pero era una humanidad impecable. Cristo se hizo hombre. ¿Y por qué se tuvo que encarnar? ¿Por qué se tuvo que venir por qué Dios tuvo que enviarlo al mundo y se tuvo que encarnar? Pablo lo aclara y dice, para venir a hacer una ofrenda por el pecado y para condenar al pecado en la carne. Eso está diciendo Pablo. Cristo debía ser hombre para morir en nuestro lugar. Sin embargo, pese a morir en debilidad, Cristo condenó al pecado en carne. Recibió en su carne la ira de Dios que merecía en este caso nuestros pecados. Jesús rompió toda la condenación del pecado porque en Él cayó toda la ira de Dios. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están ahora en Cristo y por lo tanto ya no puede haber condenación, ya que Él es justo, ya que no va a castigar el mismo pecado 2 veces. Y ya nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Ya fue pagado. Hermanos, Dios no solo nos hizo posible nuestra justificación, ojo con esta frase, Dios no solo nos hizo posible nuestra justificación, sino que también nuestra santificación. Dios envió a su Espíritu Santo para hacer morada en nosotros. Mira lo que dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Te das cuenta? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo verdadero creyente no anda conforme a la carne. Ya no descansa en sí mismo, no descansa en sus fuerzas para obedecer a Dios. No depende de sí, anda en el Espíritu. Ningún ser humano puede obedecer a Dios con sus propias fuerzas, pero el creyente puede y quiere por la obra del Espíritu en nosotros, ahí sí, en el Espíritu. Hermanos, de este lado del cielo jamás vamos a alcanzar una obediencia perfecta a Dios, nunca, porque el pecado residual está en nosotros todavía. El verdadero creyente quiere y puede obedecer a Dios, pero lo hace sinceramente, entendiendo que no son sus fuerzas, sino que es el Espíritu que mora en nosotros que nos lleva a la santificación. Iglesia, nadie se salva por obedecer la ley. Nadie. Dios nos salva en Cristo para que podamos obedecer la ley en dependencia de su Espíritu. Por eso Pablo dice que los creyentes no andan en la carne, dice, sino que andan en el Espíritu. No andamos siguiendo los valores ni tampoco las motivaciones de este mundo que está totalmente caído, que está corrompido, sino que tú y yo estamos motivados y somos dirigidos por el Espíritu, su palabra y dependiente de su gracia para obedecerle. Bendito es el Señor. Es por eso, iglesia querida, es por eso que en el cristianismo, amada iglesia, Dios siempre se va a llevar la gloria. Y es una de las 5 solas de la Reforma. A Dios la gloria, solo a Dios la gloria, porque somos justificados únicamente por Cristo y podemos andar en obediencia por su Espíritu. Todo es de Él. Tú no aportas nada, tú aportas con el pecado solamente. Así que lo que tú y yo necesitamos, hermano querido, para ir cerrando, lo que tú y yo necesitamos en este minuto es un corazón nuevo. ¿Y sabes para qué necesitas un corazón nuevo? Para hacer lo que debemos hacer. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en la vida de todos los que ahora están en Cristo. Este mundo parece estar cayéndose a pedazos. No sé si te has dado cuenta. Los valores cristianos se han ido, pero desmoronando día tras día. Todo lo que está sucediendo, hermano querido, es incertidumbre. Todo es tribulación, para muchos persecución. Y aunque esto es verdad, porque no es mentira, eso no elimina lo que tenemos en Cristo. Quiero llegar en esta hora de la tarde a tu casa, quiero llegar a tu corazón, quiero llegar a tu alma a través de esta señal, a través de Facebook, de YouTube. Quiero llegar a ti y quiero decirle a tu corazón sinceramente, lo que tenemos en Cristo, el coronavirus, el COVID, el cáncer, lo que sea lo que estés viviendo, iglesia querida, no puede eliminarlo. Cristo es en sí mismo el recipiente por excelencia de las bendiciones de Dios.
Muchos esperan ser bendecidos. Yo oro a Dios porque necesito una bendición. Hermano, qué mayor bendición que haber recibido la salvación, que haber sido justificados, de haber recibido la santificación y que tú no estés haciendo nada porque lo hizo Cristo. ¿Qué mejor bendición? Somos benditos en Cristo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Gloria al Señor. Durante todo este tiempo vamos a oír muchas malas noticias. Muchas malas noticias. Hasta que pase esta pandemia vamos a seguir escuchando malas noticias. Pero hay algo que nada ni nadie podrá quitarnos jamás. Recuerda esta frase, por favor, no se te olvide. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aún en medio del temor, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, podemos seguir haciendo la voluntad de Dios en dependencia de su Espíritu. Iglesia, no fuimos salvos por Jesús para que no nos importe la ley. No, fuimos salvos de pura gracia y nos lleva esto a obedecer la ley en dependencia de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque has hablado nuestras vidas por intermedio de tu palabra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que hemos recibido de manera inmerecida. Bendice a tus hijos que en esta hora han escuchado tu palabra y que esta palabra que ha sido exhortada pueda llegar a los corazones de los tuyos y que tengan el deseo y la necesidad de escuchar y oír tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos todo por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a escuchar una nueva alabanza y al regreso vamos a estar ya orando por el término de este programa del día de hoy. Vamos a la alabanza y ya regresamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está.
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Ya estamos de regreso en este su programa Iglesia en Línea. Escuchábamos ahí una nueva alabanza. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos por esta hermosa sintonía que hemos tenido del día de hoy y a aquellos que nos siguen acompañando martes tras martes para poder escuchar la palabra del Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y pedirles que puedan seguir compartiendo, que puedan seguir junto a nosotros en estos subprogramas. Queremos recordarles que durante la semana tenemos transmisiones para que usted pueda acompañarnos a través de nuestra plataforma de Facebook y YouTube. Los días martes a las 18:45 horas se transmite este programa Iglesia en Línea, donde estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Los días jueves se está transmitiendo los devocionales de nuestros hermanos predicadores de la iglesia con palabras de aliento a las 18:45, y los días domingo el culto dominical, en donde estará siempre nuestro pastor Pablo predicando la palabra del Señor con algunas alabanzas que también ha interpretado el coro de nuestra iglesia a las 18:45 horas. Le queremos dejar cordialmente invitados para que pueda estar junto a nosotros este día jueves a las 18:45 horas y también el domingo a las 18:45 horas. Me despido, ha sido un placer, un gusto poder reencontrarnos en este programa y esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para su vida. Esperamos de todo corazón que puedan tener un hermoso día, una hermosa semana y que Dios les acompañe. Que la gracia del Señor pueda estar junto a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime; YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga.
intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por